El camino a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio en Venezuela ha sido negociado, lento y podría decirse tortuoso. Y esto está teniendo repercusiones incluso en Uruguay. María Corina Machado, la líder opositora venezolana que arrasó en las primarias del año pasado, recordemos, fue inhabilitada por 15 años para ejercer cargos públicos por haber defendido sanciones internacionales contra el país y por vincularla con supuestos actos de corrupción del expresidente encargado Juan Guaidó, entre otros motivos. Machado insistió por lograr que el gobierno de Nicolás Maduro la habilitara a competir, cosa que no sucedió a pesar de presiones. Ante ese escenario, la coalición que respalda a Corina Machado, Plataforma Unitaria Democrática, eligió como candidata sustituta a la historiadora Corina Yoris. Mientras se discutía si los votos de María Corina Machado podrían trasladarse a Yoris, surgió otro escollo a último momento. El lunes, el nombre de la sustituta tampoco pudo registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. Plataforma Unitaria comunicó que desde que se abrió el proceso de inscripción intentaron acceder al sistema, pero que no pudieron por un supuesto fallo informático en la web de la autoridad electoral. Se pidió aplazar el cierre de inscripciones, pero el Consejo Nacional Electoral lo rechazó. Un hecho que, claro, líderes de otros países como el brasileño Lula da Silva, el francés Emmanuel Macron calificaron de grave y sin explicación política ni jurídica. También recordemos, días atrás la Cancillería uruguaya publicó una carta que sumó luego los respaldos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, en donde se expresa la grave preocupación por los persistentes impedimentos a la inscripción de candidatos opositores. Esto agrega cuestionamientos sobre la integridad y la transparencia del proceso electoral en su totalidad, sigue diciendo el texto, y agrega que estas restricciones impiden el avance hacia elecciones que permitan concretar un proceso de democratización en la hermana Venezuela. La Alianza Opositora Venezolana, ante este panorama, anotó entonces, en forma provisional, como candidato al diplomático Edmundo González Urrutia. La realidad es que lo que advertimos durante muchos meses terminó ocurriendo. El régimen escogió a sus candidatos, dijo María Corina Machado. Maduro, en tanto, ha vinculado al partido 20 Venezuela, que forma parte de Plataforma Unitaria Democrática, con supuestos intentos de asesinato en su contra. No solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida, como se demostró ayer con la captura de 2 individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela. Será 20 terroristas. Pero este hecho no solo tiene un vínculo por el texto que emitió nuestra Cancillería, sino también porque hay otro reclamo que se hace desde Uruguay. En esta semana se han visto concentraciones de venezolanos frente a la embajada de ese país, en la esquina de Rincón y Ciudadela, en Ciudad Vieja. Lo que reclaman es que el Consejo Nacional Electoral les permita actualizar sus datos de residencia para así poder votar, dado que Venezuela permite el voto en el exterior. Ese proceso se abrió el viernes pasado. Sin embargo, según denuncian, la embajada en Montevideo no les permite hacer el trámite. Vamos a profundizar entonces en este tema. Estamos en línea justamente con Gustavo Becerra, que es coordinador del partido 20 Venezuela en nuestro país y jefe del Comando con Venezuela Uruguay, que forma parte de Plataforma Unitaria Democrática. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto. Ok, un gusto, ¿cómo están? Gracias por esta invitación, gracias a la audiencia por brindarnos este espacio de escuchar a los venezolanos. Empecemos a ver si le parece a Gustavo con lo local, con los problemas estos que estamos señalando que registran en la Embajada de Venezuela aquí en Uruguay. ¿Cuál es la información concretamente que tienen que actualizar como venezolanos que están en el exterior?
Bueno, realmente, a raíz de todo el movimiento migratorio que se originó desde aproximadamente el año 2016, que fue el más fuerte hasta la fecha, lo que pedimos es poder abrir el registro electoral para nosotros poder ejercer ese derecho del voto consular que está consagrado en la Constitución Nacional. El registro electoral realmente no se apertura desde el año 2012. Desde esa fecha no ha habido movimientos en el registro y se abre esta ventana por ellos mismos, porque ni siquiera es algo que nosotros iniciamos. Ellos el día 5 de marzo, el CNE anunció que el registro electoral iba a ser abierto en el país como en el exterior a partir del 18 de marzo, cosa que lamentablemente no ha sucedido. Hemos estado haciendo monitoreo constante primero de la actividad. De hecho, pasamos una primera semana donde no tuvimos actividad de protesta, donde esperamos alguna respuesta consular a los venezolanos. Vimos que no había actividad y a partir de la siguiente semana sí comenzamos, pues, lo que fue el lunes de esta semana, arrancamos con lo que es el proceso de protestar frente de la embajada. Pero para que se entienda, Gustavo, o sea, el no poder actualizar esos datos implica que entonces hay muchos venezolanos residiendo en Uruguay que directamente no van a poder votar. Sí, exactamente. Ese es el problema fundamental. En el registro electoral en este momento hay inscrito nada más 400 y tantos de venezolanos, que fueron los que estuvieron inscritos hasta el año 2012. Y con esta creciente migración que hubo desde el año 2016, según datos capaz confirmados por la plataforma R4B, Censo, deben haber algo cerca de los 30.000 venezolanos en este momento en el país. El problema es, o sea, ustedes lo perciben en la página como un tema informático de no poder acceder. ¿En qué se concreta esa imposibilidad? Mira, según lo que nos comentan en la embajada, de verdad que los funcionarios han sido bien amables tanto con los ciudadanos venezolanos, con la gente que le ha consultado, y ellos lo que indican es que no tienen información, que no han recibido las máquinas. Entenderíamos que podrían ser las máquinas cactahuellas del Centro Nacional Electoral, del Consejo Nacional Electoral venezolano, ¿ok? Y que no tienen claro el tema de los requisitos, a pesar de que ellos tienen publicado unos requisitos en la página web de la Embajada de Venezuela en Uruguay desde hace mucho tiempo. Tienen unos requisitos ya para lo que es la actualización del registro electoral, ¿no? Pero no hay información clara. Cada vez que se les pregunta, ellos dicen que no tienen información, que no les ha llegado ningún tipo de dato de cuánto puede llegar estas máquinas y cuándo y cuáles podrían ser los requisitos a solicitar. Por lo que saben, esto es un inconveniente que están teniendo solo los uruguayos los venezolanos en Uruguay, o también en otros países donde hay una fuerte comunidad de venezolanos se está dando el mismo problema. Mira, hasta principios de la semana era con todos los países donde hay representación consular. Recién esta semana, el día miércoles, hemos estado recibiendo información de algunos países como Colombia, algunas ciudades como Bogotá, Madrid, si no me equivoco, creo que Perú y Ecuador, creo que hemos recibido ya información de que ya empezaron el proceso, ¿ok? Pero del grueso son muchísimos los países que estamos exigiendo esto. Diría que por lo menos en el caso de Colombia, Bogotá es solamente una ciudad, pero hay oficinas consulares que por lo menos Barranquilla, Cúcuta, en todas estas zonas que tienen muchísima afluencia de venezolanos. Son países que tienen mucho volumen de venezolanos y claro, los requisitos en cada país, que de lo que por lo menos de lo que aperturaron, son distintos. Algunos, por supuesto, están exigiendo y entendemos el tema de la residencia permanente, pero ha habido por lo menos rumores, por lo menos en el caso de Perú, que indicaron que solamente aquellos venezolanos con pasaporte vigentes podrían ejercer el proceso de actualización, cosa que es un requisito cuesta arriba, es uno de los pasaportes más costosos de toda Latinoamérica. Pero lo que les preocupa a ustedes es que, bueno, que más allá de una falla operativa, burocrática, o más que preocupar, tienen indicios de que pueda haber una intencionalidad directamente de no permitir el voto desde el exterior. ¿Eso es lo que está de por medio, digamos?
Hay que entender algo, fíjate, el grueso de los venezolanos que salimos del país desde este año 2016 hasta la fecha, salimos no por decisión de querer emigrar, salimos por buscar mejores condiciones de calidad de vida. Por ende, no estamos apoyando la gestión del régimen actual. Entonces sí, nosotros evidenciamos que hay retardos en poder efectuar, además que los tiempos que ellos están brindando para poder, o el cronograma que están brindando para poder hacer este proceso cada vez se acorta un poco más, porque la fecha fue el 18 de marzo y vence el 16 de abril. Entonces vemos que ellos mismos están como cerrando ventanas, capaz sí van a aperturar, pero cada día que resta es un día menos de posibilidades que tienen los venezolanos en el exterior de hacer el proceso de actualización y posteriormente poder votar. Uh-huh. Y por ahora entonces no han tenido respuesta, más allá de esta dificultad que les dicen de que podría estar faltando lo de la huella dactilar y demás. O sea, las movilizaciones que han hecho frente a la embajada, las concentraciones, no han tenido todavía novedades. A eso me refiero. No ha habido respuesta oficial de parte de la embajada, de parte del CNE en Venezuela. O sea, yo creo que el máximo reclamo que estamos haciendo es el silencio, porque han salido muchos rumores por las redes sociales, pero más allá de eso, pedimos que nos den información directamente al CNE, las oficinas consulares, que nos brinden la información correcta. Si no van a ejercerlo, bueno, digan, no lo vamos a hacer y por lo menos ya estamos claros de que no vamos a tener posibilidad, pero es un gran silencio que hay tanto del CNE como de las oficinas consulares, y creo que es lo que más nos preocupa. Vayamos ahora sí al tema de fondo, ¿no? La situación en torno a las elecciones en Venezuela. Plataforma Unitaria Democrática inscribió, decía yo en la introducción, en forma provisional a un candidato, a Eduardo Urrutia. Edmundo Rosales Urrutia. ¿Qué opciones hay de ahora en adelante? O sea, ¿existe la posibilidad de cambiar de nombre? Por eso lo de un candidato provisional. Según los reglamentos escritos, sí, y se puede totalmente. O sea, entendemos que según el reglamento tenemos hasta mediados del mes de abril, de que sí hay posibilidades. La candidata cumple con todos los requerimientos, o sea, estamos hablando de Corina Lloris, cumple completamente con los requerimientos y cumple con lo que establece la ley para poder hacer el proceso de sustitución. Lo que dice el reglamento está totalmente amparado dentro de este proceso. Ahora, de allí a la interpretación que pueda ejercer el régimen para poder retener o no efectuar el proceso, bueno, ya ustedes se han dado cuenta de lo que ha venido sucediendo sistemáticamente hasta la fecha. Hasta el día lunes 25, y de igual manera un silencio total hasta las 12 de la noche. No permitieron inscribir a la doctora Corina Lloris, una ciudadana ejemplar venezolana que no tiene pasado político, que no tiene ningún tipo de inhabilitación, que no tiene ningún tipo de condición que le impida ser candidata presidencial. ¿Y por qué entienden que se bloqueó a Corina Lloris y bueno, anteriormente a María Corina Machado, ¿no? Pero sí se permitió la inscripción de este otro candidato de forma provisional, Edmundo González Urrutia? Definitivamente, y hay que ser enfático en esto. En este momento el gobierno está demostrando miedo, está demostrando temor a una señora de 80 años de edad, porque sabe que tiene el respaldo de María Corina Machado, que fue la elección que tuvimos los venezolanos el 22 de octubre del 2023. Esa fue una elección que marcó, y de alguna manera marcó de alguna manera todo el escenario de ahí en adelante, y determinó que ese mandato que le estamos dando, que le dimos los venezolanos a María Corina Machado, es que queremos que ella lidere este proceso. Y ella misma nos indicó a los venezolanos que la doctora Corina Lloris sería la persona que la representaría en este proceso, y los venezolanos la queremos respaldar. Yo no quiero ser exagerado en números, pero yo creería que el 80% de los venezolanos, tanto internos como externos, queremos un cambio para el país, deseamos este cambio. Uh-huh. Y dada la perspectiva actual, ¿qué expectativa tienen concretamente de este proceso de elecciones? ¿Entienden que está en riesgo como tal? ¿Son optimistas en que se puede manifestar ese porcentaje que tú señalás en las urnas?
Mira, si somos realistas y entendemos contra quién es esta contienda, ya nos damos cuenta que se han venido sistemáticamente retirando las caretas y han demostrado que son dictadores, que son autoritarios y que no quieren dejar el poder por la vía electoral. Nosotros, como movimiento, vamos a ir siempre por la vía electoral. No somos terroristas, somos venezolanos que creemos en un proceso de cambio, que creemos en las libertades, que creemos en la democracia. Y yo creo que hablo, o sea, quiero ser la voz de los miles de venezolanos que estamos en este proceso, tanto en Venezuela como fuera del país. Uh-huh. Pero ¿qué pasa si vuelve a ganar Maduro? ¿Se desconocerán los resultados, por ejemplo? Es que realmente él mismo, yo creo que él mismo está consciente de que si él no deja entrar a la real oposición en esta contienda, ¿okay? Y no hay un contendiente que sea realmente opositor, uh-huh, simplemente sería como una primaria interna del oficialismo. Y yo creo que ni siquiera los antiguos aliados que ellos tenían en el exterior los van a reconocer. Por un tema de reconocimiento, entonces, que puede tener en... Es que no sería, es que ni nosotros los venezolanos, porque sería prácticamente un acto, no una elección, sino un acto de votación interna del uh-huh oficialismo, entre los 12 candidatos que ellos mismos eligieron, que no elegimos la oposición venezolana, y Nicolás Maduro. Y eso sería simplemente un proceso de elección interna del oficialismo. ¿Cómo valoran, por último, lo que ha sido el posicionamiento del gobierno uruguayo en estas últimas horas respecto a estas imposibilidades para registrar a la candidata designada por María Corina Machado, respecto a lo que es la situación en Venezuela en general? Bueno, yo puedo, de verdad, primero estar plenamente agradecido del gobierno uruguayo, del presidente de la calle Pou, de todo el gabinete, de todos los actores políticos democráticos del Uruguay, porque se han pronunciado y están conscientes de lo que están sucediendo y se han convertido en vocero de esta lucha que tenemos los venezolanos y la región contra este régimen que tiene Venezuela. Y agradecemos eternamente que ellos han sido los que han impulsado acciones como unirse con otros países para poder levantar la voz, para poder decir de que se están violando derechos, de que se están violando los derechos a venezolanos, que se les está persiguiendo simplemente por hacer campaña democráticamente hacia personas que están ofreciendo cambios en el país, porque no estamos haciendo ni 20 Venezuela, ni los comandos con Venezuela, ni los comanditos que hay dentro del país están haciendo actividades terroristas. Somos un movimiento que creo que, y estoy plenamente seguro, que todos estamos del lado de la paz, del lado correcto de la historia, estamos apostando al bien para Venezuela. Lo último, entiende que sabe que se ha dado esta discusión en los últimos días sobre qué posición tiene que adoptar Uruguay, por ejemplo, ante esta circunstancia, ¿no? Si tiene que enviar un embajador, efectivamente un nuevo embajador a Venezuela, o si, bueno, dejar el cuerpo diplomático, pero no un embajador como señal, ¿verdad?, de protesta y de condena por lo que está pasando. ¿Cuál entiende usted que es el camino? Es un tema bastante delicado, es una línea muy, muy frágil. Porque, ¿a qué me refiero? Ciertamente, y entiendo el gobierno uruguayo, de que teniendo un representante del lado interno de Venezuela, es tener inclusive observación interna dentro del país y protección también a los conciudadanos que viven todavía en Venezuela, que todavía hay muchos uruguayos que viven en Venezuela, ¿okay? Y a su vez también es una colaboración de observación a lo que está sucediendo dentro del país. Y entiendo también posiciones encontradas, capaz que de gente que dice, bueno, enviar de repente jefes consulares a Venezuela es convalidar el régimen. Como te digo, es una línea muy delgada, es una línea sumamente delgada y complicada a la hora de hacer una definición, porque ciertamente Venezuela necesita respaldo interno, y en eso estamos totalmente claros, y en eso yo creo que tanto con el presidente de la República como con la vicepresidente estamos de acuerdo, pero a su vez también estamos de acuerdo que
cada vez que un país extranjero lleve un jefe consular hacia la nación venezolana con este régimen de por medio, está convalidando de que este régimen existe. Es como no sé si me estoy haciendo entender. Sí. Está planteando la dualidad que tiene, ¿no? O sea, no hay un camino sencillo, entiende, no es fácil, entre no una es u otra fácil, opción. Y no es una opinión sencilla de determinar, porque ciertamente... Sí, el gobierno lo que señala sobre todo es que la relación es con el Estado, ¿no? No con el gobierno al enviar un embajador. Yo creo que con los ciudadanos, tanto venezolanos como uruguayos, al enviar un embajador, por lo menos la posición que está asumiendo y lo que yo observo que está tomando el gobierno uruguayo es hacia la gente, hacia el ciudadano uruguayo, hacia los venezolanos, hacia la gente, no hacia el régimen. Y ese es el respaldo que quiere representar en este envío que desea hacer el gobierno uruguayo, y eso es totalmente respetado y entendible. O sea, como te digo, es una posición, es una línea muy frágil en la matriz de opinión. Gustavo Becerra, jefe de campaña de Comando con Venezuela-Uruguay, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente Viernes Santo. Lo mismo.